Hola amigos, bienvenidos a otro video más de tu canal, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar de un tema tal vez muy poco usual, pero que realmente amerita hablarlo precisamente porque estamos desarrollándonos cada vez más como seres humanos y tenemos que entender de que este tema podría ser parte del futuro. Y precisamente vamos a hablar sobre la telepatía, una tecnología del futuro. En estos días iba manejando hacia otra ciudad y mi hija se comunicó conmigo, mi hija pequeña de 7 años, a través del teléfono. Hicimos videoconferencia y es interesante ver cómo uno puede prácticamente estar eh, tan cerca de los que uno ama. Y, y es el hecho de que esto nos está acercando cada día más a muchas cosas. Yo le comentaba a mi hija que cuando yo era un niño, como ella, y veía películas de dibujos animados o de ciencia ficción, nos mostraban siempre como esas conversaciones así de teleconferencia en un teléfono, y en esa época para mí eso era impensable que eso pudiera ocurrir. Para mí eso era ciencia ficción. Y para nuestra generación pues pensábamos que eso era muy lejano, que algo pudiera suceder así, pero somos precisamente esa generación que ha visto todos estos cambios y que hemos visto todo lo que está aconteciendo a nivel tecnológico. Y obviamente en este tema de la telepatía, que es algo que posiblemente no muchas personas hablan, es que es parte de lo que se va a poder comenzar a ver notoriamente, posiblemente en el futuro. Pero si pudiéramos definir qué es telepatía, diríamos que es un fenómeno que consiste en la transmisión o en la coincidencia del pensamiento entre personas, generalmente distantes entre sí, que se produce sin una intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos. Es decir, donde no hay algo que pueda prácticamente intervenir en ese contacto, en esa comunicación, en algo físico. Y pues es algo que realmente parece muy difícil para nosotros, pero también surge la pregunta si tal vez es algo que está en nosotros, pero que está completamente adormecido. Prácticamente se necesita un emisor y un recibidor, alguien que emite el mensaje y alguien que lo recibe. Sin embargo, lo que uno puede notar es que tal vez es algo dormido, pero tal vez el ser humano es usado más como un recibidor que como un emisor. Y por eso tal vez estamos viendo últimamente muchas cosas. Vemos como por ejemplo la parte psicológica llama a la gente que escucha voces dentro de sí como esquizofrenia. Y vemos que muchos de la gente que ha cometido actos bárbaros a través de la historia, asesinatos y cosas terribles, usualmente dicen una voz o escuché una voz que me dijo que lo hiciera. Y eso nos podría hacer pensar que tal vez el ser humano es más es un recibidor que un emisor. Entonces, ¿quién es el emisor? Tal vez una entidad más desarrollada que está manipulando incluso al ser humano en muchos aspectos. Tal vez el ser humano todavía, aunque pudiera también llegar a ser un emisor, todavía no puede llegar a ese nivel y solamente recibe cosas o mensajes o voces que lo pueden hacer cosas que posiblemente no estén bien, o incluso recibir cosas para de saber el futuro, o cosas de mensajes que nadie más podría saber. Entonces podríamos estar hablando precisamente de que el ser humano es más un recibidor que un emisor. Pero también tenemos el caso de personas que hablan con animales, como es el caso de esta mujer, Anna Breitenberg, que nos cuenta la historia que ella se comunica con animales y que se comunica con ellos a través precisamente de mensajes, de dibujos que hace ella y de mensajes, y ella recibe el mensaje, por decirlo así, telepáticamente de estos animales. Uno de los casos más sonados fue cuando ella fue a un sitio donde tenían precisamente un animal de esto, una pantera,
que la tenían allí enjaulada por mucho tiempo y, y no quería salir de su sitio. Y las personas que estaban a cargo de este sitio estaban muy escépticos de creer que ella podía comunicarse con este animal. Y una vez que vieron cómo ella empezó a comunicarse, donde el animal le decía que se sentía muy solo, le hablaba incluso de su pasado, eh, le hablaba de que no se sentía a gusto estando en ese lugar, pero hay algo que determinaba, o sea, para los que estaban ahí podrían decir cualquier cosa puede decir, eso lo puede hacer cualquier persona, pero algo que determinó de que sí había una comunicación es porque esta pantera supuestamente le dijo y le preguntaba que estaba preocupada que se habían hecho unos cachorros que convivían con ella. Y entonces cuando ella les habla a estas personas que cuidaban ese sitio de esos dos cachorros, pues se impactaron porque nadie sabía sobre esa vivencia que habían tenido ellos dos con el leopardo. Y obviamente que esta mujer no sabía. Y entonces también se habla de que ella tiene comunicación con las aves, específicamente con muchos animales. Y pues eso nos podría llevar a pensar que sí se puede desarrollar este tipo de telepatía, pero que pudiera ser más a ciertos niveles. Tal vez los animales son más sensibles, tal vez, digamos, los afanes del mundo y muchas cosas no permiten que nosotros podamos ser más sensibles a este tipo de cosas. Tal vez las personas aisladas son aquellas personas que realmente escuchan voces, voces que los obligan a hacer cosas, que los llevan a hacer cosas, incluso que los pudieran llevar al suicidio. O tal vez también existe el hecho de que si podemos entrar en un nivel de relajación, en un nivel de silencio o en un nivel de concentración, pudiéramos incluso no dejarnos manipular, en caso no ser solamente recibidores, sino que también pudiéramos empezar a desarrollar esta telepatía de una forma correcta, de una forma buena, de una forma que nos lleve a tener una comunicación. Se dice que el ser humano tiene precisamente en el cerebro una glándula, la glándula pineal, que es muy sensible y que podría ser esta glándula la que necesita ser desarrollada y que por intermedio de esta glándula es precisamente donde se logra esta comunicación, pero que es una glándula que necesita ser desarrollada. Posiblemente ese sea uno de los beneficios que tienen, por ejemplo, si hablamos de entidades. Noten ustedes que cuando se habla de seres extraterrestres o de entidades o de personas que han tenido algún contacto con este tipo de seres, siempre hay algo que nos llama la atención y es que la gente que da testimonio sobre este tipo de vivencias dicen que son seres que les hablan y ellos entienden, pero telepáticamente, no son seres que le hablan así como nosotros hablamos, utilizan cuerdas vocales, sino que realmente utilizan esta parte telepática. Entonces podríamos pensar de que eso es precisamente que estos seres tengan desarrollado ese tipo de glándula más en su cerebro que les permita, digamos, ser emisores, que les permita incluso entender muchas cosas de lo que está pasando. Pero también otra cosa que pudiéramos tener en cuenta es, por ejemplo, encontrar como esa persona adecuada, por decirlo así, como esa otra, por decirlo así, una media naranja en el sentido telepático de poder conectarse, que tal vez no es con todos los seres humanos o no con todas las personas, sino con algunas en específica y habría que encontrar como ese tipo, por decirlo así, un tipo de alma gemela. Y hablando precisamente de gemelos, lo curioso es que los gemelos desarrollan una sensibilidad más entre ellos. Muchas veces se habla de que un gemelo siente lo que el otro le está pasando y le afecta lo que el otro está sintiendo. Y es el caso, por ejemplo, de una vez que llevaron a unos niños a una consulta en donde uno de ellos se quejaba de una dolencia en su rodilla y cuando llegaron donde el médico le revisó la rodilla y el niño no tenía absolutamente nada, pero el médico se quedó pensando y le dio por revisarle la rodilla al otro y resulta que tenía una fuerte infección y el niño no se había dado cuenta. Así que se dedujo que entonces básicamente entre gemelos hay ese tipo precisamente de sentimientos y que tal vez entre ellos, como hay esa sensibilidad, se pudiera realmente llegar
a una forma de, por decirlo así, telepatía entre ellos porque son afines en muchas cosas y eso podría ser algo para meditar y algo para tener en cuenta y tal vez posiblemente los seres humanos necesitan encontrar, digámoslo así, un tipo de gemelo en ese sentido donde pudiera tener una comunicación, donde puedan ser unos canales prácticamente que tengan como esa, que puedan compenetrarse y puedan llegar precisamente a ese punto. Los científicos han intentado muchísimas cosas durante la historia de la humanidad y no han tenido un éxito y no es comprobado científicamente hasta muchos siglos atrás, solo hasta el 2015 que se hizo un experimento en donde obviamente con la tecnología que ya se tiene ahora se coloca un aparato en el cerebro de la persona, donde prácticamente a través de ondas electromagnéticas se puede hacer, colocando otra persona en otro lugar, a otra distancia y colocándole el mismo aparato. Por ejemplo, digamos, la persona A pensaba algo o quería preguntarle algo a la persona B, la respuesta sí o no era precisamente una bombilla roja o una verde. Entonces cuando era sí era verde y cuando era no era rojo. Y pudieron a través de estas ondas electromagnéticas lograr una comunicación en donde cuando la respuesta era negativa o positiva, pues estos bombillos se encendían y daba una muestra de que se estaban entendiendo y que el mensaje estaba llegando y la respuesta estaba llegando. Así que eso pues podría ser algo precisamente para meditar, en donde la tecnología está tratando de llegar a este tipo de, digamos, de telepatía, por decirlo así, tecnológicamente. Obviamente que eso entonces iría en contra del principio de que para que haya telepatía tiene que no intervenir un agente físico. Entonces, en este caso, la tecnología sería un agente físico que intervendría y por lo tanto, pues nos queda un poco en duda si eso podría llegar a ser telepatía como nosotros podríamos imaginarlo. Sin embargo, para llegar a que sea una telepatía en grupo, podría ser también más difícil, porque como hablábamos anteriormente, posiblemente lograr que haya esa compenetración entre ciertas personas es difícil o que tengan desarrollado esa glándula pineal de la misma forma, etcétera, pues nos haría meditar si realmente se podría en grupo. Lo que sí sabemos es que actualmente a través de esta tecnología, a través de ondas electromagnéticas y prácticamente va a llegar el momento en que se va a utilizar una aplicación. Vamos a llegar a ese punto en donde se va a utilizar una aplicación en donde las personas van a llegar a que a esa parte tecnológica de poder saber lo que esa persona está pensando, pero lo más posible es que inicialmente va a ser solamente usado por entidades gubernamentales y federales para lograr precisamente saber qué hay en la mente, por ejemplo, de un asesino en serie o cuando alguien ha cometido un crimen que no ha querido confesar. Para saber ese tipo de cosas se podrá usar para espionaje, se podrá usar para una cantidad de cosas que podrían ser más para ayuda del gobierno. Incluso esto podría llegar, si lo van desarrollando más, podría llegar a reemplazar el detector de mentiras y de esa manera saber lo que una persona está pensando y de esa manera pues podría también obviamente, digámoslo así, violar la privacidad de una persona, pero también cuando hay un caso federal o algo que se necesita saber o esclarecer, podría ser una gran fuente precisamente para saber muchas cosas que hoy día incluso están todavía ocultas, mucha gente que ha cometido muchas cosas y no se ha sabido, mucha gente que no se ha podido llevar a la cárcel o no se ha podido enjuiciar. Pero eso podría ser el primer paso para llegar a ese punto. Pero lo que sí es cierto es que esta tecnología, aunque ahora usted también dirá esto puede sonar muy ciencia ficción, muy difícil, lo mismo pensábamos de los chats en videoconferencia, de pudiéramos comunicarnos con los teléfonos y sin embargo ya todo eso es una realidad. Así que lo que sí esperamos es que en un futuro esta tecnología telepática va a ser parte también de la humanidad, que tenemos que irnos preparando, que incluso todo lo que se está llegando
todo lo que estamos viendo, pues vamos a seguir viendo aún muchas cosas más. Y por eso esto no es un tema que podamos dejar de lado, es algo que realmente ya está empezando a suceder, ya lo están, digámoslo así, buscando cómo perfeccionarlo, pero va a llegar el punto en que eso va a ser una realidad. Va a llegar el punto en que definitivamente no se va a poder cambiar eso, sino que vamos a seguir aumentando muchas cosas, vamos a poder llegar a algo muy grande. Esto también nos hace un recorderis de aquellas famosas historias religiosas donde dicen que supuestamente todas estas comunicaciones de un Dios y todas esas cosas pueden ser precisamente, sencillamente unas voces que utilizaban al ser humano precisamente como un recibidor, un receptor, y que de una u otra manera manipularon muchísimas cosas y que definitivamente detrás de todo este tipo de testimonios o de vivencias o de historias que se cuentan, hay precisamente entidades que siempre han estado allí detrás manipulando y que no quieren que nosotros nos desarrollemos para que no podamos, digamos, desenmascarar muchas cosas. Así que si esta tecnología un día es una realidad, pues bienvenida sea para que nosotros como seres humanos cada día nos vayamos desarrollando y no seamos solamente receptores, sino que también seamos emisores y podamos entrar en un plano distinto en donde podamos conocer cosas que posiblemente todavía no sabemos. Así que eso lo dejamos así, amigos. Muchas gracias como siempre por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal La Historia que no sabías. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube para más videos. Hasta la próxima, amigos.